Hola, soy Alejandro y en este vídeo voy a hablar acerca del multímetro. Un multímetro es este aparato de aquí, que nos permite medir una corriente eléctrica, magnitudes como la intensidad de corriente, voltaje y la resistencia. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un sitio determinado en un tiempo determinado y se expresa en amperios. La tensión eléctrica o voltaje es la cantidad de energía por cada unidad de carga y su unidad son los voltios. Por último, la resistencia, que como su nombre indica, es la oposición al paso de corriente eléctrica y se mide en ohmios. Para medir con un multímetro, primeramente debemos mover la rueda central dependiendo de lo que queramos medir. Vamos a empezar midiendo la corriente que pasa por un cargador portátil. Esta corriente es continua, por lo que debemos seleccionar en la rueda un número superior al voltaje que esperamos encontrarnos dentro del símbolo de corriente continua, que es este de aquí. Miramos el transformador de corriente del cargador, el voltaje que pone que transporta, y seleccionamos el número en base a lo que ponga. A continuación, introducimos las puntas en el cargador haciendo conexión con los pines del mismo. Como podemos ver, el número de la pantalla del multímetro ha cambiado a 9 y este es el voltaje de esta corriente. Ahora vamos a pasar a medir el voltaje de la corriente alterna que llega a nuestra casa. El método sería el mismo, con la diferencia de que mediríamos antes del transformador. Seleccionamos un número superior a 235, que es el voltaje que suele suministrar a las casas, e insertamos los pines. El voltaje que nos ha salido es de 223. Vamos a pasar a explicar los diferentes tipos de señales. Existen dos tipos de corriente alterna, la monofásica y la trifásica. La monofásica, como indica su nombre, solo tiene una fase y va de 220 a 230 voltios. La trifásica es conformada de tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud. Presentan entre ellas una diferencia de fase de 120 grados. Su voltaje escala a 380 voltios entre sus fases. Por último, probaremos a medir la continuidad de este cable. Seleccionamos en la rueda del multímetro el símbolo de continuidad y ponemos los pines del multímetro a cada lado del cable. Si nuestro multímetro pita, quiere decir que existe continuidad.